visión panorámica después de todo este proceso a Cristian Valdivieso, director de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Connie, ¿qué tal? Hola Matías. Hola Cristian, buenas tardes. ¿Qué primera impresión te deja los 300 candidatos para los 50 cupos? A ver, una primera impresión diría yo que es que esta es una elección que no tiene gran importancia para el mundo político, aunque pueda sonar paradójico, no es una elección donde hayan tirado a los mejores jugadores a la cancha, y es más bien una elección donde hay harto debutante que quiere ver qué posibilidades o quiere tener experiencia electoral y harta gente que está retirada y que no tiene nada que perder en esta elección. Desde esa perspectiva creo yo que aquí hay un depósito desde el punto de vista político, un depósito de expectativas muy alto en los expertos ya nominados en el Consejo Técnico, y de alguna manera el tema electoral viene a ser la guinda que le permite darle un sentido y una verosimilitud como un proceso deliberativo y participativo desde el punto de vista de las personas. Pero claramente no es tan relevante. Aquí es más relevante, y con esto cierro la primera opinión, creo yo, es más relevante cómo quedan finalmente los distintos conglomerados políticos respecto luego a la elección, más que qué tipo de personas entran al Consejo Constitucional. O sea sí, de alguna manera también, perdona Matías. Iba a reforzar un poquito lo mismo en el sentido de que los nombres, lo personal, no se juegan nada el capital político, pero los partidos quizás sí se juegan un poco en la composición, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, la lista del PPD quede más representada que la lista del PS Apruebo Dignidad, que la lista de Chile Vamos quede más o menos representada que el Partido Republicano. Eso sí, comunicacionalmente puede tener un peso para lo que se viene más allá de los nombres que terminen conformando esta convención. Exactamente. Aquí finalmente lo que va a importar, los nombres van a ser relevantes, pero lo más relevante es cómo se configuran las fuerzas de los distintos conglomerados de cara a lo que viene. Esta es una elección que desde mi punto de vista tiene más que ver con el posicionamiento hacia adelante, con el futuro, más que con una elección articulada sobre la relevancia del presente. Y en ese contexto, donde, como decía bien Connie, mucha gente no quiere exponerse porque es una elección que los puede dejar inhabilitados para otras cosas que se consideran más importantes, y ahí lo pongo entre comillas, porque eso es lo que hay de fondo, las distintas coaliciones buscaron la mejor combinación entre experiencia, es decir, ser rostros conocidos, porque en una elección con una campaña tan rápida, el ser conocido igual ayuda, con juventud que también apela a renovación. Ese es el mejor mix que han podido armar de cara a quedar mejor empaquetados luego de la elección en términos de la correlación de fuerzas tanto en la izquierda y la centroizquierda como en la derecha y la centroderecha. Ahora, aquí efectivamente hay una cuestión más identitaria y más de la pelea por las hegemonías, ¿verdad? En el caso de la derecha y en el caso de la izquierda. Pero ¿da esta elección como para ser tan definitoria en esas dos líneas? No, yo creo que esto como todo en política es una suerte de apuesta para ver qué es lo que pasa. Es decir, si es que efectivamente se configura un nuevo mapa político en términos de la elegibilidad de los distintos conglomerados, bueno, eso puede dar pie efectivamente a la conformación de una fuerza distinta dentro de la centroizquierda, y lo mismo va a pasar dentro de la centroderecha. Particularmente creo yo que esta idea de apuesta o este juego para ver qué pasa es más claro en la centroizquierda, o en la izquierda y en la centroizquierda más que la derecha, porque hace un buen rato ya que Republicanos viene marcando una identidad diferenciada respecto a Chile Vamos. Entonces, creo yo que lo que vamos a ver en adelante va a depender mucho de cómo se dé la composición y la correlación de fuerzas en Apruebo Dignidad más los socialistas versus el PPD, la DC y los radicales. Creo que esto va a irse configurando en el tiempo, pero va a tener implicancias muy directas respecto al gobierno, y eso es importante también tenerlo presente, y creo yo que es ahí donde se produce el mayor riesgo para el mundo de la izquierda, en cómo se configura o cómo queda parado el gobierno después de la elección, cómo se configuran las fuerzas políticas dentro de la elección, más que de cara a lo que vaya a pasar en el futuro, porque lo del futuro podría arreglarse eventualmente en la medida que quedaran más o menos homologados, que una fuerza fuera claramente predominante respecto a la otra, bueno, la otra tendrá que plegarse y pedir permiso de nuevo para que la acepten, o viceversa, pero respecto al gobierno, eso va a tener implicancias, creo yo, bastante inmediatas.
Ahí hay dos protagonistas que tienen apuestas bien distintas, ¿no, Cristian? Por un lado, el PPD, que busca reivindicar o aprovechar esta reivindicación del centro que ha existido, sobre todo después del rechazo de la propuesta de la Constitución anterior, con la alianza con la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Y el Partido Socialista, que por un lado puede decirse que dio un paso a la izquierda, aunque da un paso a la izquierda, de cierta forma también da la impresión que como para ordenar un poquito esa izquierda. Y da la impresión de que uno de los dos podría salir muy trasquilado dentro de esta opción. Lo del Partido Socialista es más o menos obvio de cuál es el riesgo ahí. Pero por el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, no estamos hablando de partidos que durante el último tiempo hayan tenido tan buenos resultados electorales. Entonces también termina siendo un riesgo importante. Efectivamente, yo creo que acá el que más se arriesga es el PPD. El que más se arriesga es el PPD porque hoy día está en el gobierno y arriesga a quedar fuera del gobierno, pero también es el que tiene la mayor oportunidad si es que nos ponemos la hipótesis de que le va bien, de que el mundo de la centroizquierda logra reconfigurarse, se arma como una fuerza política con un grado razonable de tracción social y de votación. Bueno, tiene la tremenda oportunidad de reconfigurar una centroizquierda, y yo creo que por lo mismo el PPD es que tiene más riesgo, pero al mismo tiempo la mayor oportunidad. Yo creo que detrás de esto, evidentemente, están las secuelas del resultado del 4 de septiembre, del triunfo del rechazo, donde hay distintas interpretaciones respecto de qué hacer con eso. Hay una centroizquierda que se quiso desmarcar del abrazo tan fuerte que el gobierno le dio al apruebo, claro, y cuánto se la jugó con el apruebo y todo lo que eso significaba, y otra centroizquierda que prefiere apostar a seguir en el gobierno, eventualmente a tener una hegemonía en el gobierno, que es el caso del PS, pero también con los riesgos de pagar los costos políticos de un gobierno que no está pasando por el mejor de sus momentos y que no sabemos cómo le va a ir en adelante. Entonces aquí hay dos apuestas que van en direcciones distintas, pero que insisto, que si nada grave pasara, podrían reconfigurarse en el futuro y reordenarse y claro, volver a ser tan amigos como siempre. Pero sí podría tener graves o fuertes, no sé si graves, pero importante implicancia en la conformación del gobierno. Demócratas y amarillos no alcanzaron a inscribirse, no pactaron finalmente con nadie, por lo tanto no corren. Y lo más probable, no corren bajo esa denominación como con listas o con candidatos propios. Y lo más probable es que puedan terminar respaldando candidatos. Ya hubo ahí una aproximación que hizo Jimena Rincón respecto de a quienes no van a apoyar bajo ninguna circunstancia. Candidatos del Partido Comunista, candidatos del Partido Republicano y candidatos tampoco de Apruebo de Dignidad. Si ese mundo carga su apoyo finalmente hacia lo que pareciera ser más natural, ¿verdad? Que es justamente la lista del PPD con el Partido Radical y con la Democracia Cristiana. ¿Se pudiese ahí reconfigurar o armar un tema sobre en torno al centro, Cristian? Porque, a ver, se habló mucho después del resultado del 4 de septiembre sobre la revalorización del centro, o más bien la revalorización de la moderación que muchos ponen o instalan finalmente en el centro político por ubicarlo en algún lado. Pero ¿te imaginas a amarillos y a demócratas jugando efectivamente algún rol con sus apoyos aquí en favor, por ejemplo, de ese lote? A ver, yo creo que lo primero es que lo más evidente es que demócratas y amarillos no quisieron jugar su ficha en esta elección porque no tienen tantos rostros, no tienen tantas figuras políticas y quieren guardarlas para elecciones más relevantes, en comillas más relevantes, insisto, y por lo tanto se guardaron. Y por otro lado, no quieren tomar una posición previa hasta tener más información a partir de los resultados electorales de lo que pase. Desde esa perspectiva, creo yo que van a ser apuestas por apoyos diversos, de distintas índoles, que les permitan ser creíbles, verosímiles en un mundo de centro. Pero no va a ser solo una apuesta por candidatos que vayan en el mundo de la centroizquierda y que hayan empujado o estado a favor del apruebo. Yo creo que también van a apoyar candidatos que estuvieron por el rechazo, porque la apuesta de demócratas y la apuesta de amarillo es reconfigurar un centro, pero un centro que se salga de los bordes del apruebo, porque evidentemente eso no es suficiente. Por lo tanto, claro, yo más bien veo que ahí puede estar su nicho natural, pero que también van a apoyar a otros candidatos que los permitan aparecer verosímilmente como personas que cruzaron el cerco del apruebo y que se matricularon con el rechazo, como así fue, y por lo tanto tienen que apoyar a algunos candidatos. Entonces, yo creo que va a ser un poquito más amplio. Esto no me extrañaría que va a apoyar a la gente de Bópoli o a algunas personas de Chile Vamos. Van a elegir con pinza en función de cuál es la imagen o lo que quieren comunicar a través de ellos.
Cristian, ¿cómo llega Chile Vamos a esta elección? Porque da la impresión de que han hecho un esfuerzo importante en justamente tratar de ser los representantes de esta reivindicación del centro, ¿no? El dar más pasitos hacia el centro que hacia la radicalización de la derecha que representa el Partido Republicano. ¿Se puede aprovechar justamente de este momento del gobierno como para tratar de tener muchos mejores resultados que en la convención anterior, o eso no está tan claro? No, evidentemente que todas las elecciones tienen mucho que ver con el gobierno de turno y particularmente estas elecciones donde estamos en una situación más polarizada y así como la elección anterior de convencionales estuvo muy en contra de la derecha por el gobierno del presidente Piñera, hoy día probablemente la derecha va a tener una mejor posición porque parte de la elección va a ser en contra del gobierno, aunque uno puede decir que esto no tiene nada que ver, pero las elecciones inevitablemente también tienen que ver con un juicio respecto del gobierno. Yo creo que Chile Vamos le ha costado entender que tiene que diferenciarse de republicanos, ha buscado insistentemente una alianza sin entender que Republicanos lo está diciendo no. Republicanos le está diciendo nosotros queremos construir nuestra identidad y queremos ir a pelearle la hegemonía por la centro-derecha. Y creo que le costó a Chile Vamos a entender eso, buscó una alianza amplia porque eso le convenía electoralmente, pero de nuevo, eso le negaba la posibilidad de constituirse o sembrar o instalar una identidad particular respecto de la derecha. Entonces tiene que aprovechar esta elección para diferenciarse de Chile Vamos, de los republicanos, que es lo que los republicanos estaban haciendo durante esta elección. Dicho eso, creo que en la suma y resta, Chile Vamos puso candidatos y candidatas con más apuestas y más jugados que otros conglomerados. Es decir, hay gente que se la está jugando ahí de manera importante, que podría tener expectativas en otras elecciones y que va a ir a esta elección. Yo creo que eso habla bien de Chile Vamos. Pero insisto, Chile Vamos tiene aquí la oportunidad efectivamente de decir, bueno, cuál es el relato que quiere instalar, que los diferencie de republicanos, porque ha sido hasta ahora los republicanos los que les han cerrado la puerta y ellos no han querido que se la cierren. Yo creo que este momento es entender, ¿se les cerró la puerta? Bueno, ¿cuál es la puerta que vamos a abrir en términos de identidad y de territorio comunicacional? Cristian Valdivieso, hablemos de la opinión pública. ¿Qué le está pasando a la gente en torno al proceso? Cada día pareciera estar un poquitito más desafectada, menos interesada o probablemente con las preocupaciones puestas en otro lado. Pero ¿crees que es posible un proceso constituyente que reencante, que vuelva a traer a la gente a su molino, que la gente participe? Vamos a tener voto obligatorio, o sea, vamos a tener la obligación efectivamente de participar, pero ¿con qué nivel de convicción? A ver, yo partiría por lo primero. Es, desde mi punto de vista, a lo mejor voy a ser taxativo, pero es imposible que este proceso constituyente encante o reencante a la gente. Eso no va a pasar. Dicho eso no significa que el proceso constituyente vaya a fracasar. Son dos cosas que pueden ir por el mismo carril, es decir, muy poco encantamiento, muy poco interés y eventualmente el éxito del proceso constituyente. La gente, la opinión pública, como dices tú, Connie, hoy día está muy desafectada del nuevo proceso, más bien incrédula, dudosa y con muchos puntos de duda. No hay mayor interés, más bien se siente que es un proceso empujado por el mundo político, desanclado de las personas y además muy alejado de lo que las personas hoy día o de lo que la opinión pública está considerando como las urgencias. Desde esa perspectiva uno tiene dos maneras de mirar esto. El vaso medio lleno es, mira, hay tanta desinterés, tanta desafección que el proceso constituyente puede llevarse por un carril de muy bajo perfil, muy técnico, mucho más silencioso y menos estridente que el proceso anterior, mucho menos dado a la confrontación, mucho menos dado a la exaltación de la diversidad y de las diferencias, y por lo tanto pasar más piola y construir un ideario de que esto es mejor que lo que teníamos y por lo tanto conseguir ser aprobado. El vaso medio vacío, es el vaso medio lleno, es que la gente se desafecte profundamente de este proceso, sienta que es un proceso absolutamente instigado y de interés del mundo político, y al mismo tiempo algunos grupos políticos quieran hacer de la crítica al proceso un negocio de posicionamiento y de posicionamiento y de imagen frente a la opinión pública, impugnando al proceso. Y eso haga que la gente diga, mira, en realidad esto no es tan parecido al anterior, pero sigue siendo algo que no se vincula, irrelevante y que no se vincula con las preocupaciones y las inquietudes que tenemos hoy día, y vaya y rechace porque no le gusta lo que ve. Entonces,
Esto es una noticia en desarrollo. Hoy día la aproximación de la gente al proceso es mucho más negativa y más distante de lo que fue la aproximación inicial al proceso anterior. Dicho esto, cuando las expectativas son bajas, muchas veces eso puede ser una buena noticia de cara al futuro. Sí, claro. Como una película, en general. Exactamente. Exactamente. Cristian, por último te quería preguntar del rol del partido de la gente, ¿no? Que es como la wildcard en este tipo de situaciones, ¿no? Lo fue en la elección anterior en el sentido de tener un mejor resultado parlamentario de lo que uno podría haber anticipado y sin duda los resultados de Franco Parisi, pero al partido de la gente en el Congreso le pasó un poquito lo que le pasó a la lista del pueblo en la Convención Constitucional, en el sentido que era como la canción de los perritos. Yo tenía 10, después 9, después 7 y así se han ido dividiendo y mostrando que son un grupo bastante heterogéneo que difícilmente se puede alinear bajo solo una postura. Y aquí quizás el desafío va a ser ver si es que Franco Parisi va a poder endosar a la popularidad que en algún minuto tuvo a los candidatos de una lista que solo están conformados por su propio partido, ¿no? Y el hecho de que no lo logre lo puede terminar encasillando en la postura de, por ejemplo, una Pamela Giles, que en algún minuto también en la elección convencional anterior trató de endosar su popularidad en las encuestas a varios candidatos y le terminó yendo pésimo. De hecho, ni siquiera a su marido logró traspasar esa popularidad para la elección de gobernadores. Bueno, yo creo que hay un punto en eso, por algo el Partido de la Gente intentó, y Franco Parisi en particular, buscar una alianza con los republicanos de manera de ir un poco más protegidos, pero finalmente tuvieron que ir solos. Dicho eso, creo que puede ser una posible buena noticia para el proceso constituyente el hecho de que republicanos y el Partido de la Gente vayan en listas independientes porque van a querer jugarse el todo por el todo, a que les vaya bien de cara a cómo van a quedar parados en términos de la correlación de fuerzas electorales. Y si les va relativamente bien y tienen un número de consejeros razonable o importante, va a ser difícil o más difícil, va a ser más difícil que quieran impugnar el proceso, criticar el proceso, destruirlo, porque de alguna manera también se estarían destruyendo ellos mismos, que son parte del proceso. Y desde esa perspectiva creo yo que es mejor que este mundo esté adentro y que se haga parte, pensando en el éxito del proceso, a que haya quedado o que quedara afuera queriendo impugnar el proceso para hacer de eso un espacio de posicionamiento o una crítica que le permita generar más adhesión en la ciudadanía. Creo que es mejor que estén adentro que estén afuera, en este caso, pensando en el éxito del proceso. Cristian, a diferencia del proceso anterior, hemos visto al gobierno tomar una distancia muchísimo mayor, ¿verdad? Y tratar de dejar que esta cuestión vaya por los carriles institucionales y lejos de la moneda. Sin embargo, tú mismo lo decías, este tipo de elecciones suele ser de alguna manera un referendo respecto a la gestión del gobierno. ¿Qué posibilidades de éxito tiene entonces el gobierno en ese escenario? A ver, es complejo este tema porque por una parte, aquí la pregunta es, el gobierno tenía que empujar un proceso constituyente porque cree en la relevancia o la importancia de una nueva constitución. Por otra, podría no haberlo empujado y haber dicho, mira, pasó que el rechazo fue tan contundente que hoy día hay que revalidar el proceso sin matarlo, pero revalidarlo de alguna manera que vuelva a tener importancia desde el punto de vista, o tracción desde el punto de vista de la opinión pública. El gobierno se jugó por empujar un proceso. Eso es así, el presidente fue explícito en decir, prefiero un mal acuerdo que un no acuerdo. Dicho eso, hoy día el gobierno está tomando distancia, pero hasta por ahí nomás también, porque el presidente empujó explícitamente la idea de una lista unitaria y se jugó por eso, y de alguna manera gastó capital político, y al gastar capital político salió trasquilado en esto también. Entonces, es hasta por ahí nomás, porque de alguna manera el gobierno ya dijo que quería un nuevo proceso constituyente, a pesar de que no fuera 100% elegido, como hubiera sido lo ideal inicialmente, y después dijo también que quería ir a la elección con listas únicas, porque para el gobierno era importante que al gobierno no le fuera tan mal. Entonces, dicho eso, hoy día si al gobierno no le va muy bien en la elección, nadie va a poder decir que el presidente o el gobierno no tuvo interés en que le fuera bien y que tomó esto con una distancia total. Por lo tanto, está metido el gobierno en este proceso y va a ser evidentemente un objeto de crítica, de análisis o de triunfo respecto en función de lo que pase con los resultados luego de la elección. Hoy día, en el proceso, en la votación, inevitablemente va a haber un juicio al gobierno e inevitablemente el efecto de que no haya habido dos listas, si tiene un problema o genera una debacle electoral, también se le va a cargar al presidente, porque él
intentó que hubiera una sola lista y no le resultó, a pesar de haber movido todos los hilos. Por lo tanto, vamos a tener noticias después de la elección, vamos a ver qué es lo que puede pasar después de la elección, e incluso esta jugada tan profunda del gobierno por una sola lista puede tener implicancias de más corto plazo en los cambios de gabinete. Ojo que la posición previo a que el gobierno se metiera en esto era distinta a la que queda hoy día luego de haberse metido. Es decir, antes de esto el gobierno podía tener más libertad para mover piezas, para sacar piezas, etcétera. Hoy día, si hay un cambio de gabinete en marzo, ¿qué va a hacer el presidente con el PPD, por ejemplo? Nada. Ya no es lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer con la ministra del Interior? Y después de la elección, que va a ser 2 meses después, si al PPD le va muy bien, ¿qué va a hacer el gobierno? Entonces, o el gobierno va a esperar ahora el cambio de gabinete hasta la elección. A volver al redil, a ver si vuelve. Bueno, exacto, pero también queda atrapado el gobierno porque no puede esperar hasta después de la elección para hacer el cambio de gabinete, porque hay un problema hoy día evidente de gestión y los ministros que están cuestionados están esperando el cambio. Entonces es muy complejo el gobierno, para el gobierno, a no ser que el gobierno venga y diga, mira, esto no se va a mover hasta después de la elección y confirma a todos los ministros y ministras que tienen hoy día, pero eso sabemos que es complejo porque el gobierno está en una posición de debilidad. Cristian, tenemos que ir cerrando, se nos está acabando el tiempo, pero yo no puedo dejar pasar una pregunta muy cortita sobre tu opinión al respecto. ¿Qué tan grande fue la bala que esquivó el PPD al bajar a último minuto la candidatura de Pablo Maltés? Yo no tengo idea, la verdad, Matías, si es que fue verdad, fue mentira lo de la candidatura de Maltés. Tengo entendido pero que hasta lo confirmó el vicepresidente del partido. Claro, exacto, pero si fue cierto que intentaron empujar esa candidatura, yo creo que era un error, pero profundo. No solo porque el candidato va lejos, es un candidato que ha confrontado al gobierno, sino porque además es un candidato que está lejos de representar lo que ha representado la centroizquierda en la historia del país, por lo tanto muy lejos de lo que quería reposicionarse el PPD. Pero además, en términos electorales, pensar de que la adhesión que Pamela Giles o el dedazo de Pamela Giles a su pareja hubiera sido relevante es tan absurdo, porque basta mirar la elección anterior donde fue Maltés, de gobernador, el abuelo gobernador famoso, donde el endoso de Pamela Giles valió nada, porque hoy día los endosos valen muy poco. Entonces creo que era un error por todos lados. Bien, pues don Cristian Valdivieso, director de Criteria, gran